Todos puestos de pie, hermanos, vamos a hacer esta lectura en forma alternada. Yo inicio la lectura, ustedes con el versículo 2, y así lo hacemos, y en el último versículo, en el versículo número 25, todos nos unimos en esta lectura. Y la palabra del Señor dice: levantándose entonces toda la muchedumbre, de ellos llevaron a Jesús a Pilatos. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilatos le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alboroto al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, viendo decir en Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, Le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que me acusáis. y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte le ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos temían. Todos juntos, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así de puestos, hermanos, vamos a recibir al presbítero Elías Gómez García, que hoy nos trae el mensaje titulado Inocencia Declarada. Gracias. Hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a tener este tiempo, hermanos, para buscar el de Dios en su bendita palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te agradecemos este espacio que nos das para continuar, Padre, en la adoración que solo tú mereces. Y mucho más, Señor, por lo bueno y maravilloso que ha sido para con nosotros en darla a tu Hijo amado, Señor, para morir en nuestro lugar. Te rogamos, pues, que nos confirmes en la fe y que este acto, Señor, de remembranza, de recordatorio, pero de fijamiento y de fijación de nuestras vidas en la base, Padre, de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra confianza. Confírmanos a la luz de tu palabra y ayúdanos a ver a Jesús una vez más como aquel que dio su vida en rescate nuestro. En el nombre de Él oramos, Padre. Amén.
Tomen sus lugares, amados hermanos, y pues este día, ¿verdad?, donde nos damos cita para poder recordar la obra redentora expiatoria de Jesús el Calvario. Él dio su vida, hermanos. Ciertamente, en algún momento de la Escritura vamos a leer que también el apóstol Pablo instaría a la iglesia, a los creyentes, a ofrecer, dice, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De igual manera, Jesucristo, hermanos, entregó su cuerpo en rescate de nosotros. Recordaba, hermanos, un himno que no hace mucho lo entonamos, es el 160, de tal manera me amó. Allí se precisa la acción que Jesucristo realizó en favor nuestro, ¿verdad? Ahí dice, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Y la estrofa 3 precisa, en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eternal salvación, de tal manera me amó. Pero al leer la estrofa 2, se hace una precisión, hermanos, del Cordero de Dios, señalando lo siguiente: el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, hermanos. Y se precisa esta palabra, ¿verdad? El inocente Cordero de Dios, hermanos. El inocente Cordero de Dios. Estamos hablando precisamente de la sentencia que llevó Jesús, o que hicieron en la persona de Jesús, hermanos, al condenarle a muerte y muerte de cruz. Somos conscientes que la misión de Jesús que aceptó y a la cual, hermano, estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, era llegar hasta la cruz. Oró en Getsemaní y pidió ser fortalecido, ¿verdad? Porque no era una tarea sencilla, era una tarea trascendente, importante. Por ello, hermanos, dice la Escritura que dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es tan sencillo, hermanos, hay cosas que todos podemos hacer, pero la salvación del hombre no está en el hombre, solo proviene de Dios. Y específicamente estamos hablando del sacrificio de Jesús. Y este sacrificio, hermanos, es un cumplimiento de lo que ya se prefiguraba con antelación desde el Antiguo Testamento. Se recordaba ayer el cordero sacrificado, el cordero pascual, lo que implicaba, hermanos, que aquel cordero sería sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, tenía que tener una especificación. El texto o el Antiguo Testamento, hermanos, se entendía y se sabía, ¿verdad?, que tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Es decir, no cualquier cordero. De antemano, esto fue uno de los pretextos que cuando Jesús llega al templo, tenían los que cambiaban monedas, pero también los que vendían animalitos para el sacrificio. No lo podían traer porque si lo examinaban y le encontraban algún defecto, simplemente lo desechaban. Así que necesariamente tenían que comprarlos en el atrio del templo por esta estipulación que ya había en ese aspecto, hermanos. Pero bueno, eso se fue al extremo y sabemos que Jesús tuvo que poner orden y establecer la ley y poner autoridad al decirle que la casa de oración no debería ser una cueva de mercado. Pero específicamente es Pedro, uno de los discípulos de Jesús, hermanos, el apóstol Pedro, que menciona claramente la relación entre la redención efectuada por el Señor Jesucristo y aquel cordero, que en algún momento Juan dijo, ¿verdad?, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les invito, hermanos, a que partamos de esta precisión que hace el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 1. Primero de Pedro, capítulo número 1, específicamente los versos 18 y 19. Y en lo posible, hermanos, si puedan ir siguiendo las lecturas, vamos a tener que hacer algunas relaciones con lo antes y después, ¿verdad?, a este hecho. Pues que estaremos hablando de la inocencia del Cordero de Dios, es decir, una inocencia declarada, pero aún así, hermanos, pasada por alto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, el verso 20 establece ahí, hermanos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, y señala, dice, por amor a vosotros. Y de allí empieza todo el proceso mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, hermanos. ¿Sí? Este cordero como tal, ¿verdad? Quien pues, fue prefigurado, pero ahora ejecutado en la persona del Señor Jesucristo, es la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo cual indicaba, hermanos, que él era el indicado para dar su vida en rescate nuestro. Muchos otros podían dar su vida, pero bueno, no sería válida, no satisfaría, no llenaría, ¿verdad?, la justicia, o calmaría la justicia de Dios, la cual tenía que ser cumplida, hermanos, o sofocada en ese aspecto. Vamos entonces a regresar a ese libro de Hechos. Lucas 23. Lucas 23, hermanos, donde Jesús está ante Pilato. ¿Por qué señalo ello, hermanos? Porque, bueno, el cordero que va a ser sacrificado tenía que ser sin mancha y sin contaminación. En un sentido tenía que ser inocente, sin culpa. Y esto hablará, hermanos, de la santidad, de la sanidad en la persona del Señor Jesucristo. Bien, ubiquemos en Lucas 23 entonces. El pasaje es amplio, hermanos. Sabemos que esto parte de la narración o de la narrativa de cómo Jesús fue llevado, hermanos, ante Pilato, ante Herodes, primero ante los principales sacerdotes, todo cuanto hicieron con él en el concilio. Pero el día de hoy, hermanos, es precisar un poquito acerca de esta declaración que observo a la luz del relato de Lucas. Bueno, también los otros evangelistas, pero opté por pues escoger este pasaje y poder basarme en ellos, hermanos, para hablar de esta inocencia declarada. Todos nosotros, ¿verdad?, en algún momento tenemos que ser conscientes que si nuestro corazón o nuestra conciencia, dice la Escritura, ¿verdad?, no nos acusa, pues confianza tenemos para con el Señor. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, por muchos que hicieron sacrificios, no obtenían la aspiración a la limpia conciencia, o a estar sin culpa, sin contaminación, sin nada que deber o nada que temer en ese aspecto. Hasta el día de hoy decimos, ¿verdad?, que el que nada debe, pues nada teme. Pero en algún momento la gente que tiranizaba, señalaba a otros, no por eso estaban libres de culpa. Tenemos el relato de Juan 8, donde la Escritura señala, ¿verdad?, que condenaban a una mujer y la condenaron a muerte, ellos mismos. Y la Escritura señala, ¿verdad?, que Jesús dijo, ¿verdad?, el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la Escritura señala y narra, ¿verdad?, que desde el más pequeño hasta el más grande fueron desfilando y arrojando sus piedras. Nadie estaba en la condición de poder juzgar a otro ser humano. Pero lo mismo va a pasar en este relato. Van a llevar a un hombre que en su momento vamos a leer, pues algunos indicios, hermanos, de que aunque se lavó las manos, no por eso era inocente. Muchos gestos se hacen de este. Hay gente que hasta jura, hasta por la mamá o por la abuelita, no sé por quién, hermanos, por el hecho de salvar el pellejo, ¿verdad? O sea, hay gente que miente simplemente por quedar bien o por orgullo, no sé por qué será. Pero sus conciencias, hermanos, son las que quedan allí encendidas. Y esa es la oportunidad de poder hablar de esta realidad, hermanos, porque de verdad, lo que hicieron en la persona de Jesús, ciertamente, hermanos, fue ejecutado por los hombres. Pero tomemos en cuenta, hermanos, que también de una u otra manera nosotros tuvimos participación en ese hecho. Ahora, este relato presenta a gobernantes, a dirigentes políticos, como es Pilato, como es Herodes, como son los líderes religiosos, que son los principales sacerdotes y los escribas. Y todos ellos, hermanos, estaban con el dedo en el renglón de que Jesús debería de morir. Pero literalmente se tenía que, hermanos, tenía que ver los agravantes como para declarar una sentencia como la pena de muerte.
No es simplemente decirle mátenlo, pero ¿en razón a qué? ¿Sí? Ahora, esto es lo que vamos a precisar, hermanos, porque es llevado ante Jesús. Y aquí vamos a encontrar a Pilato, Herodes, y un poquito más allá de los versículos que estoy citando, que es del 1 al 25, encontraremos también a uno de los que fueron crucificados juntamente con Jesús, pero también al centurión que estuvo al pie de la cruz donde Jesús fue crucificado. Entonces, vamos a encontrar que de una o de otra manera, hermanos, habrán veredictos en relación a Jesús, ¿sí? No tuve la oportunidad de revisar alguna literatura mayor, pero pues sí me recordó un librito que se llamaba El caso de Jesús. Se entiende que aborda parte de la sentencia y de los juicios por los cuales fue pasado Jesús. O quizás leer evidencias que demandan un veredicto. Por ahí hay otro libro también, que hay primera y segunda parte, donde abordan también, hermanos, la inocencia, pero también la trascendencia de por qué Jesús era santo y su muerte es válida, eficaz, suficiente y trasciende hasta el día de hoy, hermanos. Pero vamos a partir por entonces de Pilato. La Escritura señala que los principales sacerdotes o el concilio, hermanos, se juntaron para deliberar lo que habrían de hacer con Jesús. Bueno, ya ellos tenían prácticamente todo trazado al grado, hermanos, de decidir que Jesús tenía que ser muerto. Y aquí es donde veremos a Pilato. El texto del capítulo 23, verso 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. No para que lo conociera, no para que le dijera buenos días, ¿sí? O para que hiciera amistad para con él, hermano. Jesús fue en calidad de reo, de prisionero, de acusado. ¿Cómo lo sabemos? Pues es lo primero que sale a flote. Vean el verso 2. ¿Y comenzaron a qué? Y comenzaron a acusarle, ¿sí? Y ellos no quitarán el dedo del renglón. Dice, empezaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo y señala un rey. Y esta era la agravante más fuerte, hermanos, porque decir que Jesús es un rey estaba contraponiéndose a Herodes y sobre todo a Pilato, ¿sí? Porque no puede haber otro dirigente, otro líder en esa categoría, en esa posición. Lógico que esto sí complicaba prácticamente una acusación muy seria, ¿sí? En ese aspecto. Ahora, el verso número 4, después de la sentencia que va a decir Pilato, hermanos, el verso 5 va a decir, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Porfiaban, es decir, que pugnaban, luchaban porque se les escuchara, porque según ellos su causa era justa. Ante Herodes hicieron lo mismo. Vean el verso 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué hacían? Acusándole con gran vehemencia, ¿sí? O sea, no era cosa sencilla. Ellos deseaban realmente, hermanos, que se les escuchara, según ellos, que se les hiciera justicia. Ahora, encontramos entonces a la luz de este relato de la Escritura, hermanos, que a pesar de esas acusaciones, 1, 2, 3 veces, a pesar de la vehemencia con que la hacían, no prosperaron, ¿sí? Porque a pesar de ser interrogado y buscado, como lo vamos a leer ahorita en el texto, hermanos, no hubo evidencias fehacientes como para decir que Jesús merece la pena de muerte. Partamos del verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito. Ni una ápice, hermanos, que diga, pues yo tengo que reconsiderar o hacerles caso. Esa es la primera declaración. Vean el verso 14. Después de llevarlo a Herodes, ahorita se nos va a decir la sentencia de Herodes, pero en el verso 14 una vez más Pilato dice, porque está en el verso 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre
que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y es la segunda vez. No hallo delito alguno en él. Le buscamos, ¿sí? Pero no encuentro delito alguno en él. Lo tercero, hermanos, y así lo va a presentar el texto. Verso 22. Y él les dijo, por tercera vez. Y les pregunta, pues ¿qué mala ha hecho este? Tercera vez. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Sí. Por más que le he buscado, no le hallo. Y aun cuando, hermanos, estaba declarando la inocencia, y esta era la voz que pesaba para que Jesús verdaderamente fuera justiciado prácticamente. Bueno, él cometió atropellos, por el verso 22 dice que a pesar de que ningún delito por 3 ocasiones, aún así dice, le castigaré pues y le soltaré. No meritaba ningún castigo, aunque sea el mínimo, puesto que aunque habían acusaciones, y ahí estaban los acusadores, pues no había forma, hermanos, de proceder en contra de Jesús. ¿Sí? Ahora, esto es lo que presenta la Escritura, hermanos, en relación al veredicto de Pilato. Pero recuerde, en el verso número 6 al 12, Jesús también fue enviado a Herodes, que él sí era el gobernante como tal, ¿verdad? Y el texto de la Escritura va a señalar allí, puesto que Pilato oyó que Jesús era de Galilea, dice, lo mandó a la jurisdicción de Galilea. No estamos muy lejos, ¿verdad? Pues véate a la zona donde te toca, ¿verdad? Donde te pudieran atender allí. Lo mandaron a la jurisdicción de Galilea, así lo dice el verso 7, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y Herodes le buscó, hermanos, pero pregunta, solo que en el caso del juicio de Jesús ante Herodes, la Escritura señalará, hermanos, que ni una palabra Jesús pronunció delante de Herodes. Literalmente cayó, enmudeció, hermanos. Lo que se va a resaltar de este texto, bueno, es la acusación con gran vehemencia que los principales sacerdotes y escribas tienen para con Jesús. Herodes hace de lo suyo también, hermanos, pues, que menospreció a Jesús, lo escarneció, lo vistió de una ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. También, ahora sí, hermanos, que no se lavó, literalmente se limpió las manos en Jesús. ¿Sí? Y el texto de la Escritura señala aquí algo que vamos a decir, ¿cómo es posible esto? Que el hecho de que Pilato le confiara el juicio de Jesús, Herodes lo agradece mucho, porque él quería conocer a Jesús. El texto dice que quería ver si Jesús hacía algún milagro delante de él, y pensaba que Jesús iba a hacer allí, hermanos, según él, iba a hacer sus espectáculos, un show, como quizás él así lo entendía. Pero Jesús no dijo nada ni hizo nada. Lo que sí se dice en la Escritura en el verso 12, que Pilato y Herodes se hicieron amigos aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y ahí hay muchos que infieren y le buscan, hermanos, por qué Herodes y Pilato en esta ocasión se hacen amigos. Hay muchos indicios por allí para este dato. Pero el fin, hermanos, de este relato bíblico es lo que se nos va a decir en el verso 15 por bocas del gobernante Pilato. El verso 15 dice así: hablando Pilato, ni aun Herodes, dice el verso 15, ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, no solo coinciden con Pilato, hermanos, Herodes también dice que Jesús era inocente. Y por ende dice, le soltaré, pues, después de castigarle.
Así lo presenta el texto. Pero sabemos, hermanos, que la turba, ¿verdad? Como tal, no permitieron que Jesús le soltara, hermanos. Ellos estaban decididos a llevarle a la muerte. Para ellos, hermanos, era su cometido, y el texto de la Escritura va a señalar que al final Herodes le hizo el gusto. Se dio a sus presiones. Aún en la inocencia de Jesús, él declara que debe ser muerto, debe tener pena de muerte. Ahora, lo que me sorprende en este relato de la Escritura, hermanos, es que Lucas está resaltando, haciendo hincapié en el hecho de que verdaderamente estarán condenando o condenaron a un hombre inocente, a un justo. Bueno, Pilatos y Herodes tenían lo suyo. En su momento voy a mencionar algo al respecto. Pero cuando Jesús fue sentenciado a muerte y fue crucificado, no fue solo. La Escritura señala que habían dos más que fueron crucificados juntamente con él. Uno a la par le decía a Jesús y le tiranizaba y le injuriaba también. Pero el otro, hermanos, es algo diferente, puesto que él va a decir, bueno, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Observemos el verso 41. Hay testimonios, aun cuando Jesús esté en la cruz y todos dijeran, bien se lo merece, porque nadie que estuviese crucificado podíamos darle como una persona buena. Si está crucificado es porque algo hizo, ¿sí? A veces nuestros juicios también son muy severos, hermanos. Por algo te está pasando lo que te pasa. No sabemos, ignoramos, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos los amigos de Job, cuando veían, decía, porque eres pecador? Pero si tú te arrepientes, Dios te va a restaurar. Sus teologías no les ayudaban mucho, hermanos, en ese momento, ¿verdad? Sí. Y así ha pasado a muchos cuando los juzgan, ¿verdad? O a veces hasta sin juicio le dan sentencia de muerte. Por ahí está la anécdota, ¿verdad? De aquel revolucionario que decía, ¿verdad? Cuélguenlo y luego averiguan. ¿Sí? Entonces, hacen el juicio. Pero no es tan sencillo, hermanos, porque de verdad, hablar verdad y actuar con verdad nunca ha sido algo fácil de hacer. Pero este personaje expresa lo siguiente. Verso 41 de Lucas 23. Uno de ellos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Nosotros sí, dice, pero él ningún mal hizo. No sé si este personaje lo conocía con antelación o el solo hecho de verlo, hermanos, ellos se conocen. Dice, los que son malhechores entre ellos se conocen. Y el otro dice, tú y yo sí, pero yo no creo que en realidad sea justo lo que esté sufriendo y padeciendo. Ningún mal hizo. Y lo que me sorprende es que en la lectura encuentro en el verso 47 que el centurión que estaba al pie de la cruz dice las siguientes palabras. Vio lo que había acontecido, dice la expresión, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Sí? Verdaderamente este hombre era justo. No solo dice era justo, verdaderamente era justo. Entiendo que no era el único que él había presenciado una crucifixión. ¿Sí? Pero Jesús mismo dijo, hermanos, que por los frutos se conocen a las personas. Y lo que se ve, dice el dicho hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo que se ve, pues no se juzga. Lo que es, hermanos. ¿Sí? Así que el corazón de Jesús, la inocencia de Jesús, la santidad de Jesús era un reflejo de su mismo carácter. Ahora, todo esto, por lo tanto, hermanos, está allí Jesús, aun cuando es inocente,
está allí porque es resultado de las acusaciones presentadas en sus contras, las cuales no tuvieron sustento, validez, para haberse efectuado una sentencia de pena de muerte en relación a su persona. Más aún así, podemos ver en este capítulo 23, en el verso número 24, hermanos, que entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Se hizo justicia, injusticia, dice el texto, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Finalmente se dio la sentencia. Jesús, el justo, fue condenado a muerte y Barrabás, el malhechor, fue exonerado. Dice el verso número 24 y 25, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Dos agravantes, hermanos, que verdaderamente sí ameritaban la muerte. A quien habían pedido, y con Jesús, ¿qué hizo? Y entregó a Jesús a voluntad de ellos, hermanos. Jesús había anunciado que sería entregado en manos de pecadores y que harían y desharían con su persona, hermanos. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué trataron a un inocente así? Todos nos preguntamos el día de hoy, hermanos, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué los inocentes padecen? ¿Por qué alguien paga el plato cuando él no lo rompió? Hasta el día de hoy se pregunta a la gente, ¿por qué pagan justos por pecadores? ¿Sí? Hay algunos indicios que el texto nos da, hermanos, aunado a Lucas. Encontré que Mateo 27:18 nos va a decir, hermanos, porque ellos con tanta vehemencia acusaban a Jesús. ¿Por qué querían verle muerto? ¿Sí? Como cuando veíamos a Sansón, ¿verdad? Realmente Jesús se convirtió el rival a vencer. Jesús era la piedrita que les estorbaba en el zapato. Así que no hay otra cosa que acabar con él, quitarlo del camino. Sí. Y no duden, hermanos, que estos métodos se seguirán cumpliendo en muchos casos, porque por ahí leía que hay muchas atrocidades que se han hecho según justicia, ¿no? Y ahí recordaba, ¿verdad?, que un pastor en una ocasión que se estaba un dictamen de un caso judicial. Así se le llama a los casos por disciplina, cuando alguien ha cometido un agravio contra el honor de Cristo y el consistorio tiene que juzgar, deliberar, hermanos, en relación a una sanción que debe cometer al agresor o al que haya cometido algún delito en contra del evangelio, ¿verdad? Pero ese pastor, después de deliberar tanto y no se hallaba, y yo recuerdo esta palabra que dijo: hermanos, vamos a orar al Señor, no sea que en aras de la justicia cometamos una injusticia. Sí. Y a mí me llamó la atención. ¿Cuántas cosas en aras de la justicia se cometen injusticias, atropellos, arbitrariedades? Ninguno de nosotros, hermanos, está en calidad de decir, bueno, yo soy mejor o yo puedo hacerlo mejor que tú. Pero sí se requiere mucho de la bendición y de la dirección de Dios en todos esos aspectos, hermano. Así que al igual, vamos a ver entonces qué nos señala el evangelista Mateo. Capítulo 27, verso 18. Es el mismo relato cuando Jesús fue sentenciado a muerte. ¿Y por qué pidieron a Barrabás y no a Jesús? Verso 18 del capítulo 27 de Mateo dice: Pilato sabía, o porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia. No podían con Jesús, hermanos, no superaban a Jesús. La misma gente y mismo Mateo va a decir en el capítulo 7 que la gente escuchaba con mayor atención a Jesús porque Él les enseñaba con autoridad y no como los escribas
y fariseos. O sea, por rivalidad y por competencia. Y es ahí donde sale el rival a vencer. Y Jesús se constituyó aquel, hermanos, que tenía que ser borrado del mapa porque su sola presencia les estorbaba, le era molesta y no les permitía actuar libremente. Aún el Salmo señala, hay un Salmo, el Salmo 14:1, que las personas que no pueden obrar con libertad, hermanos, y hacer cuanto quieran, preferentemente acallan su conciencia y sus vidas diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios pasa a ser como un estorbo para su vida. ¿Sí? Porque no les permite hacer cuanto quieren hacer. Muchas personas a lo mejor ese es un motivo, hermanos, porque dice, yo mejor no leo la Biblia porque pues, que luego no voy a poder actuar como yo quiera, ¿verdad? O de plano te dicen, no me digas eso porque pues ya no voy a ser inocente. Porque el que ya lo sabe, bueno, Santiago lo dice, ¿verdad? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado, a ese grado. Ahí está, hermanos, una de las, como Mateo nos enseña y nos dice, bueno, esta es la razón por la cual entregaron a Jesús. No había base sólida, pero pues había una motivación en su corazón, hermanos. Al igual que no le era permitido, una era la envidia y la otra, hermanos, es que estaban limitados. Para ellos como concilio, Sanedrín, no le era permitido hacer justicia por su propia mano en relación a la pena capital. Y en el mismo contexto, así como aquí Pilato dice, yo sé por qué están haciendo esto. Aun cuando no hay pruebas fehacientes, ¿verdad? Juan también, hermanos, en el contexto de lo que está haciendo Pilato, nos va a decir lo siguiente. Juan 18. Juan 18 va a decir la escritura allí, 31 y 32. Jesús sigue ante Pilato. Cuando presentan a Jesús, Pilato les pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos responden así un poco, pues molesto. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Nosotros sabemos por qué está aquí. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido juzgar, dicen, no, dar muerte a nadie. Es que si fuera, pues no tuviéramos aquí Pilato, ya hemos hecho justicia con nuestra propia mano, pero a nosotros no nos es permitido. Y aquí vemos, hermanos, algo que a veces nos es complicado, ¿verdad?, asimilar o comprender por la aclaración que va a hacer Juan. Verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Sería crucificado. Con antelación él conocía, hermanos, y sabía todos los factores que iban a influir para que se le diese muerte. Ahora, a lo largo y ancho, hermanos, de los evangelios, se nos precisa y se nos dice realmente que la muerte de Jesús, hermanos, no fue por causa de que era malhechor. Bueno, era necesario que, así como estaba escrito, ¿verdad?, que el justo muriese por nosotros, los injustos. Porque los testimonios de Jesús, hermanos, se dan desde antes que Él naciera. O sea, Él se apelaba de su inocencia, de su santidad, de su integridad, que era un hombre verdaderamente de una sola pieza. Pues que desde su nacimiento se señaló que cuando Jesús naciera, hermanos, se le consideraría, dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es lo que leemos en Lucas 1:35. Y se le llama el santo ser. Sí,
Es ahí donde entendemos, hermanos, que Jesús fue concebido sin pecado. ¿Sí? Desde allí, desde su nacimiento. Pero fue algo que muchos quisieron desmentir en lo que él hablaba, en lo que él decía, en lo que él hacía. Le contrariaban en cuanto a su autoridad, en cuanto a por qué hacía lo que hacía. Y en algún momento Jesús llegó al grado de decirle, bueno, si ustedes dicen que yo soy pecador, a ver, demuéstrenmelo. ¿Sí? Él mismo tuvo la apertura, hermanos, a que se le señalara, vamos a decirle así, sus faltas, sus errores, sus pecados, de haberlos. Juan 8, cuando él debate fuertemente, hermanos, con ellos, ¿sí? Fuertemente, porque les dijo a los líderes religiosos que ellos eran hijos no de Dios, sino del diablo. ¿Y ustedes creen que el león es de su misma condición y por eso están detrás de mí? ¿Había que hora caigo? Ese contexto que genera esta pregunta, 8:46. Bueno, del 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes se levanta y me acusa en este momento? Señálenmelo y yo les voy a escuchar. Pues si le digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Y nunca van a ver en mí la perfección en ese sentido. En sí Jesús era la perfección andando literalmente, hermanos. Pero bueno, no solo el mismo Jesús va a decir, bueno, si soy pecador, pues, de otra manera, el pecado es manifiesto, hermano. ¿Sí? Él mismo dijo, ¿verdad?, que el que hace pecado en los versos anteriores es esclavo del pecado. Él mismo había dicho, hermanos, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Pero si el Hijo libertare, será verdaderamente libres. Yo no soy el que esclaviza del pecado, yo soy el que liberta del pecado, porque yo soy sin pecado. Los mismos apóstoles, hermanos, posteriormente a la resurrección y a la proclamación de Jesús como testimonio de que había resucitado de los muertos, hicieron de manifiesto que lo que Jesús anduvo haciendo, hermanos, no fueron males, sino bienes. Observemos tantito en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Los mismos apóstoles dando testimonio. ¿Sí? Dice la Escritura, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hizo bienes, sanó, y la razón dice, Dios estaba con él. Jesús de una otra manera era consciente que todo cuanto pasaba y sucedía, hermanos, era la forma o el medio establecido por Dios. ¿Sí? Era necesario que Él diese su vida en rescate nuestro. El que Jesús fuera inocente entonces era necesario. Solo así su sacrificio sería válido. Es decir, tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Solo un ser santo podía ser ofrecido como sacrificio acepto ante la justicia de Dios, hermanos. ¿Sí? Pedro va a remarcar que aunque no hizo pecado, lo trataron como a un pecador. Aun cuando él no injuriaba, a él sí le injuriaban. Aunque él no maltrató, a él sí lo maltrataron. El texto de la Escritura lo presenta. Eso lo pueden leer 1 Pedro 2, 21 al 24. Ahora, hermanos, llegamos a este texto de Lucas 23, donde Jesús fue sentenciado a muerte. Al final la Escritura señala que Jesús lo
Jesús fue entregado a voluntad de ellos por Pilato. Sabemos que Pilato, hay otro relato de la Escritura que dice que pidió pues un recipiente con agua, ¿verdad? Y allí, enfrente de todos, se lavó las manos diciendo: inocente soy de esta sangre. Sabemos, hermanos, que no solo Barrabás, pues la Escritura señala que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Él sí era un malhechor. Pero ni Pilato, hermanos, aunque cito verdad que se lavó las manos, el mismo Lucas data que él no era la única sangre que iba a derramar. Ya había derramado sangre con antelación. Bueno, un dato así que se nos da es el 13:1 del evangelista de Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ya había derramado en otras vidas, ya había privado de la vida a muchos otros. Pero ni un Herodes, hermanos, aunque no halló falta ni delito alguno en Jesús, tampoco era inocente. Sabemos que Herodes sabía muy bien, y los dos hermanos querían zafarse de no condenar a Jesús, porque sus conciencias seguramente estaban allí. Herodes era el que había dado muerte a Juan el Bautista, aun cuando sabía que era inocente. Accedió a la petición de que su cabeza fuese presentada en una bandeja de plata. Aun cuando él escuchaba asiduamente y entendía que él hablaba la verdad, pero aún así le mandó a matar. Así que ni Pilato, ni Barrabás, ni Herodes eran lo que aparentemente decían ser, inocentes. Aún el malhechor, hermanos, que estaba en la cruz y que ya citamos, ¿verdad?, reconoció su verdadera condición. Dice: nosotros sí merecemos y estamos aquí porque esto es consecuencia de nuestros hechos. Pero ningún mal ha hecho. De aquel centurión, hermanos, que había visto morir a muchos otros criminales, aún ni él se atrevió a decir: se merece lo que está pasando. No, verdaderamente era un hombre justo. Ahora, ¿qué de nosotros? A lo mejor no somos Barrabás, no somos Pilato, no somos uno de los que fue crucificado con Jesús. Pero ¿qué dicen nuestras conciencias? ¿Podemos exigirle a Dios que nos salve simplemente por lo que somos? ¿Verdaderamente, hermanos, nos igualamos al justo, a Jesús? La Biblia precisa, hermanos, que ninguno de nosotros, solo el justo de Dios, podría dar su vida en rescate nuestro. Y en dos pasajes de la Escritura que son amplios en ese aspecto, pero hay algunas puntualizaciones que verdaderamente nos precisan que Jesús el justo murió y tomó el lugar por nosotros los injustos. Usted recuerda claramente Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. En algún momento creyéramos, hermanos, que ya nosotros estamos sin pena y sin culpa, pero que Dios escudriña nuestros corazones. Y en algún momento Jesús dijo en Juan capítulo 1 que no había necesidad de que nadie le dijera quién era el hombre, lo que había en el hombre, porque Él conocía lo que había en el hombre. Salmo 139 precisa que antes que la palabra salga, Él ya la conoce, porque Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí.
Verdaderamente, hermanos, al presentarnos ante Jesús, ninguno de nosotros estaría exento de ser condenado. Porque la Biblia presenta que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas es ahí donde el texto nos va a precisar, hermanos, que necesariamente la inocencia de Jesús es para hacernos recalcar y ver a cada uno de nosotros que verdaderamente un hombre justo tomó nuestro lugar y es válido el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. No quiero pasar por alto lo que continúa diciendo el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El justo por quiénes? El justo por los injustos. ¿Con qué fin? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, hermanos. Y el sacrificio de Jesucristo entonces es válido, suficiente y es latente, eficaz hasta el día de hoy. Cito Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Recordemos a aquel hombre en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. No sé si seamos conscientes y confiamos que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos llama hacia la salvación, a la redención ofrecida por y efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es menester, hermanos, que el día de hoy, ¿verdad?, al recordar la muerte del Señor Jesucristo, fue necesario que Él tuviese que haber expresado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue necesario decir: consumado es, completado, acabalado. Todo cuanto tenía que hacerse por la redención del hombre ha sido efectuado en mi muerte. Por eso Jesús al final simplemente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no hay más que hacer. Todo lo que el hombre necesitaba, hermanos, para estar en bien con Dios, fue dado en Jesucristo. Pues Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. El camino a casa, hermanos, fue abierto a través de la cruz y de su muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él tenemos acceso, reconciliación con nuestro Padre Celestial. Demos gloria y honra a nuestro Dios, hermanos, porque verdaderamente Él era el indicado para morir por nuestros pecados. Y el día de hoy, hermanos, es a Cristo que hemos de seguir proclamando, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria, hermanos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra.